cuando la invitamos, está Celeste Fierro con nosotros, que es candidata a legisladora de la ciudad de Buenos Aires por el MST dentro del Frente de Izquierda. Y la verdad que le agradezco el esfuerzo que hace, porque en campaña no es fácil a veces venir a un programa de radio o ir a un canal de televisión. Pero bueno, la verdad que estamos muy ávidos de conocer las propuestas. La izquierda, yo siempre dije en estas elecciones, me parece que tiene una posibilidad histórica de poder ingresar legisladores, de poder ingresar diputados, de poder hacer una muy buena elección, y bueno, vamos a escucharlos. Celeste, gracias por venir, siempre es un placer. No, Maxi, gracias a vos, el placer siempre es mío y nos parece importantísimo en el medio de la campaña, como vos decís, que andamos de recorridas en distintos barrios, hospitales, escuelas, un poco intentando difundir aún más nuestras propuestas. Siempre es bueno tomarse el tiempo para venir y charlar con ustedes. ¿Cómo estás viendo la ciudad de Buenos Aires, que es el ámbito en el cual vos te presentás a la candidatura? Mira, la ciudad hace ya bastantes años, de hecho, bueno, vamos a 16 del gobierno macrista, larretista ahora, y de nuevo Macri, podemos decir que es al menos la posibilidad que está planteada, donde se ha marcado una cuestión que para nosotros es clave nombrar, que es la desigualdad existente, creciente en la ciudad, y que está muy disociado de lo que se podría hacer en la ciudad, porque pensemos que la ciudad es la más rica del país, que tiene un presupuesto superávit enorme, y sin embargo, en estos últimos años lo que ha crecido es justamente la precarización, la pobreza en la ciudad, donde ha crecido el número de habitantes en los barrios más vulnerables, en las villas, donde vemos que a pesar de las campañas que han hecho durante el último periodo, fundamentalmente sobre que la educación es su prioridad, quienes recorremos las escuelas, quienes nuestras hijas e hijos van a la escuela pública, se sabe con claridad el problema de los salarios docentes, el problema de la infraestructura, el problema de no tener material didáctico. Entonces... Pero qué interesante esto que estás marcando, te hago un parate. Van a la escuela pública, toman el transporte público, obviamente son como todos nosotros, y me imagino que no se dan las vacaciones en un yate en Marbella, el yate llamado Bandido, ¿no? Te diría que ni en nuestros sueños podemos llegar a ese nivel. Y que muestra, para mí, dos cosas. Una, el nivel de impunidad con el que se mueve la política tradicional. El sistema de corrupción. Y la corrupción. O sea, esas dos cuestiones creo que entrelazan. Y bueno, y hoy tenemos que escuchar a muchos hablar de errores. Bueno, esto fue un error gravísimo. Y en realidad es parte de lo que llevan adelante de forma cotidiana. Por eso yo agrego, aparte de la corrupción, el problema de la impunidad. Se manejan así. Y no tienen ningún cuidado ni ningún problema de hacerlo. Cuando, bueno, recién hablábamos de la ciudad de Buenos Aires. Ustedes de la izquierda esto lo dicen hace mucho tiempo. Tal vez no utilizan la famosa frase o palabra de Milei, que es hablar de casta, pero ustedes sí han marcado esto, digamos, yo tengo el programa hace 15 años, entrevisto a todos los partidos políticos y a ustedes realmente los he escuchado en muchas entrevistas que me dicen esto. ¿Por qué la palabra casta de Milei prendió tanto y ustedes que los vienen diciendo hace tiempo, tal vez no prendió con esa vehemencia que parece que sí prendió con La Libertad Avanza? ¿Por qué? Mira, nosotros lo venimos planteando, como vos decís, de hecho Alejandro Bodar, que es nuestro compañero que ha sido legislador acá en la ciudad, ha presentado proyectos, y también hay que decir que nadie de ningún espacio político, ni el oficialismo, ni la oposición mayoritaria en ese momento, los acompañó, que tienen que ver con terminar con los privilegios de la casta política. De hecho, lo decíamos y lo decimos así, porque se marca esta cuestión de una distancia tan grande entre lo que vivimos las y los trabajadores, como se le dice, los de a pie, con los que terminan definiendo las políticas públicas. Porque yo siempre pongo el ejemplo, o sea, no mandan a sus hijos o hijas a la escuela pública, pero definen el presupuesto de la escuela pública. Claro. No se atienden, y ninguno va a sacar un turno
ni a un CESAC, ni a un hospital público, y son los que definen el presupuesto. Y ahora también sale a la luz que tampoco viven en la jurisdicción en la cual están representando, a la cual están representando, digamos, ¿no? Por una cuestión de inseguridad. Bueno, y que es esa inseguridad a la cual dejan a merced al conjunto de la población, de quienes supuestamente son a los que representan. Los han elegido. Entonces, en ese punto creo que es clave dar esos debates. Y con esto de lo de Milei, a mí me parece que hay una cuestión que no termina de tocar en esto de la casta, que en realidad, ¿quién es la casta más beneficiada en todo esto? Que terminan siendo los empresarios, las corporaciones, que son los que terminan poniendo los puntos de leyes a tratar, de presupuestos a designar y demás, de los que llevan adelante los que gobiernan, porque no podemos decir, bueno, gobierna tal empresa, pero los que gobiernan, digitados por esa empresa, a nivel nacional lo podemos decir con el Fondo Monetario Internacional. O sea, no es que pero que gobiernan. ¿Quién toma las decisiones? La verdad que cuando uno escucha estas cosas te da bronca. Yo creo que lo que vimos en Insaurralde nos da bronca a todos, porque digamos, somos todos ciudadanos de la Argentina y estamos en un problema muy pero muy grande. Y en estas elecciones, donde la ciudad de Buenos Aires ustedes están... Yo la verdad que el otro día cuando vi el debate de Vanina, me pareció que tienen una posición que te tienen una importante pelea para dar. ¿Qué crees que va a hacer el ciudadano de Buenos Aires frente a los problemas que se han visto en la gestión de Larreta, sobre todo de la pandemia para esta parte? Porque yo siempre digo, Larreta se diferenció de Patricia Bullrich sobre todo en el manejo de la pandemia. O sea, Larreta y muchos comercios tuvieron graves problemas de financiamiento, pequeños, emprendedores, porque obviamente los cierres les pegó directamente y tal vez por eso Patricia Bullrich sacó una ventaja sobre él. Ustedes tienen, la verdad que una posibilidad histórica, me da la sensación. ¿Cómo tratan de llegar a esa posibilidad? Bueno, a pulmón y a mucha caminata. Sí, es difícil en un punto. Yo creo que estamos haciendo una muy buena campaña, que creo que podemos hacer una buena elección. Como ¿Coincidís conmigo que fue muy bueno el debate de Vanina, no? Sí. ¿Coincidís conmigo en eso? Completamente. Sí, lo que existe es que hay una centralización en el debate presidencial. Entonces, es como remar mucho para llegar... Exacto. A la cuestión de la ciudad y lo que nos espera para la ciudad. Por ejemplo, nosotros acá lo que estamos planteando con mucha fuerza es que hace falta fortalecer a la oposición real a este gobierno privatista. Y que esa oposición real es desde la izquierda. Sí. Porque ahí nos tenemos que remontar. Y creo que es importante en esto porque después desprende para lo nacional, porque hoy estamos discutiendo que puede ser presidente de nuestro país un Milei. Entonces, en la ciudad, el macrismo no tuvo siempre mayoría. Y acá hubo una oposición que fue el peronismo, que le terminó concediendo y acordando en espejo entre la legislatura y la Cámara de Diputados leyes, acuerdos, beneficios de los amigos de todos, podemos decir, como es el Grupo IRSA. Y las concesiones, como fue el tema de las grúas, ¿no? Que fue un escándalo. Y del que poco se habla hoy. Y todo el distrito joven. Bueno, podemos nombrar distintos hechos. Entonces, esa oposición tibia que terminó transando en su momento fue haciendo que se fortalezca. Hoy no le hace falta esos votos, por ejemplo, porque ya tienen su espacio. Entonces, para fortalecer una oposición que sea realmente la que cuestione sus negociados, sus políticas, no solo adentro de la legislatura, sino también afuera, eso es con la izquierda. De poder llegar a eso, para nosotros es clave explicar por qué hacen falta más bancas de izquierda. Dale, José. Celeste, una consulta, porque yo sé y veo bien las caminatas y veo bien lo que están trabajando en la calle y demás. ¿Cómo están viendo el grupo etario, digamos, de la juventud, que está tan, pero tan atrapada por la propuesta de Milei? ¿Cómo lo están viendo ustedes eso? ¿Qué es lo que están viendo? Bueno, hay distintos sectores, en eso es clave, porque me parece que el análisis empieza en
el descontento y en la falta de perspectiva que hay. Que nosotros hace mucho tiempo lo venimos planteando en que nos están quitando el futuro. O sea, ya es muy difícil acceder a una educación de calidad, Sí. Es muy difícil pensarse en un trabajo con todos los derechos. Entonces, en ese punto, yo por eso decía lo de la responsabilidad de quienes han gobernado hasta ahora. Y los Milei, estos sectores, han pegado con un discurso corto, fácil, diciendo todo esto se va a la mierda, hay que hacer otra cosa. El problema es que no terminan de explicar cuál es esa cosa. Entonces, nosotros nos venimos dando una tarea en los distintos barrios para charlar con esa juventud, para explicar a fondo cuál es ese proyecto, el que quieren implementar y por qué, si hay esa bronca, si hay ese descontento, tiene que ser con la izquierda, que quienes peleamos realmente por un futuro mejor y que sea digno de ser vivido para las mayorías y no para un Omar, 1%. dale. Celeste, ¿sabés que? Hola, Omar. Bueno, hola. ¿Sabés que escuchando la propuesta de la izquierda también me llama mucho la atención lo que ocurrió hace un par de meses nada más? El tema de la llegada de Jorge Macri de la provincia a la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo se tomó eso? Digo, porque hubo un porteño o porteña que también votó esa propuesta, ¿no? ¿Por qué crees que de alguna manera sigue apostando al PRO sabiendo toda esta situación política y que ustedes también lo vienen marcando hace muchísimo tiempo? Bueno, creo que en la ciudad también, en esta marcada desigualdad que existe, hay un sector que siempre termina votando un poco lo que se ve, que es lo que quieren mostrar. Entonces, en ese punto hay ahí un voto concentrado. Nosotros no podés decir ni que todas las sociedades de derecha. A mí me parece que eso es justificar también parte de las políticas de cada uno. Entonces, hay un sector que acompaña un poco, como dicen ellos, la gestión, pero es la gestión de la 9 de julio y del microcentro y de algunos barrios de la ciudad. Entonces, en ese sentido, nosotras, bueno, Vanina fue quien llevó adelante. Muchos salieron a decir en un primer momento, bueno, vamos a impugnar esto cuando ya estaba a punto. Bueno, la única que llevó adelante esa impugnación fue Vanina, fue el Frente de Izquierda Unidad y, por supuesto, una justicia adicta. Sí, es raro al lo poder. que pasó en la justicia, la verdad que fue raro, porque Mirá, interpretaron la Constitución como... Yo hablé con constitucionalistas de la ciudad, que habían hecho la Constitución de la ciudad y me dijeron, mira, la Constitución es clara, no podía ser, punto. O sea, ese era el espíritu del legislador, no fue el espíritu del legislador el que terminó interpretando la justicia. Por eso, porque hacen distintas lecturas de acuerdo a quién le conviene y a quién tienen que... Por eso nosotros poníamos el ejemplo. Tenemos compañeros que no pudieron ser candidatos viviendo en la ciudad de Buenos Aires, pero no tenían en el documento la fecha exacta, pero vivían más tiempo y no les recibieron Exacto. otro tipo de certificación y no dejaron que sean candidatos a legisladores, por ejemplo. Entonces, para unos hay una lectura de la ley, para otros hay otra. Dale, Julito. Celeste, ¿cómo estás? ¿Todo ¿Cómo bien? está, Julio? Bien. Todo bien. Te llevo un poco al terreno en donde te colocó Jo hace un ratito acerca del electorado joven y la pregunta va en torno a ver si es que hay una especie de autocrítica o de reevaluación de cómo Milei penetró a través de las redes sociales, a través de los jóvenes. Si hay alguna conclusión al respecto en función de eso, ¿no? Bueno, tiene que ver con cómo utilizar justamente estas herramientas nuevas que son las redes sociales para llegar a un sector no solo tanto juvenil, sino mucho más amplio. Y creo que en eso es un desafío enorme para nosotros y nosotras, no solo en términos de redes sociales, sino en términos de cómo llevar las propuestas. Nosotros siempre decimos, bueno, no tenés la misma posibilidad que tienen los candidatos Sí, de sentarte media hora en un canal de televisión en el prime time. Exactamente, entonces creo que las redes tienen eso y que también está muy ligado a quienes bancan ese tipo de campañas. Entonces sí, es parte de cómo utilizarlas, digamos, del lado de las buenas o de los buenos en este caso. Además, convengamos que en relación a la gente joven, todo este tema del dólar es subyuga.
¿entendés? Porque justamente hablábamos el otro día acá con un invitado que vos pensás que los chicos desde lo que son sus jueguitos, hasta los jueguitos que ya pagan hablan en dólares, claro. Entonces, viste, de repente esta confusión de que vas a ganar en dólares lo que estás ganando en pesos, a la gente joven la volvió loca, ¿entendés? Le hizo la cabeza. Bueno, por eso yo jugaba con esta idea de que tiran frases cortitas sin explicar a fondo cómo va a ser. Entonces, bueno, de hecho ahora todo es para próximos mandatos, digamos. O sea, todas sus propuestas son para próximos mandatos, pero bueno, creo que vamos a tener que tener mucha fuerza para enfrentar lo que se viene. Bueno. Y por eso creo que en esa oposición es con la izquierda, porque bueno, escuchamos en el debate del domingo, o sea, todos llamándose a compartir futuros gobiernos todos juntos, entonces vemos a dónde nos quieren llevar. Te preguntaron por Jorge Macri. Te pregunto por Santoro, por un lado, cómo se diferencian, porque uno puede llegar a pensar que comparten parte del electorado, y por Marra. Dame tu opinión de los popurrí de todo. Dos. Lo de Santoro, a mí, ¿qué me parece? Bueno, en el debate de jefes de gobierno creo que también quedó bastante claro. Se presentan como un partido municipal. Entonces, se aíslan de también la responsabilidad y de las políticas que ha llevado adelante el gobierno nacional, no solo en términos de territorio nacional, sino también acá en la ciudad. Yo la otra vez que estuve en el debate de legisladores, a Lamens le decía, en campaña todos salen a plantear las cosas que tienen que hacer. Bueno, ellos tienen una bancada importante en la legislatura, dirigen los principales sindicatos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, ¿cuál ha sido la política consecuente para enfrentar las políticas de Larreta? Pocas. Por eso, para mí, en términos de definición cortita, bueno, tiene una política tibia en relación a lo que hay que hacer. Y lo de Marra, bueno, intenta reflejar el fenómeno Milei en la ciudad. Para mí fue de lo peor en el debate de jefes de gobierno. Y sí, acá alertar una cuestión me parece importante. Me imagino que no invertís criptomoneda en su empresa. No. Me imagino, ¿no? Que no estás con eso. Para nada. Que tiene que ver esta alerta con el cogobierno que puede existir y que de hecho ya hay indicios con el macrismo, las bancadas macristas y la de los libertarios. De hecho, hace un mes y un día, para ser exacta, se dio el acto en la legislatura de Victoria Villarruel, donde la otra vez charlaba con un compañero y me decía, bueno, ya no son más negacionistas, reivindican, digamos, directamente, o sea, reivindican la última dictadura militar. Y ahí hay que plantear con claridad, no solamente fue iniciativa, si bien fue iniciativa de la bancada de los libertarios, hubo un dejar correr y autorizar eso por parte del gobierno actual. Entonces, ese cogobierno va a hacer que todas las cuestiones que nosotros planteamos, que hace falta discutir, pelear para garantizar los derechos de las mayorías, van a estar aún más en riesgo. Entonces, para que se pueda discutir alquiler social para la ciudad, para que se pueda discutir más presupuesto para educación, más presupuesto para salud, para que se discuta de una buena vez por todas el reconocimiento de la enfermería, para que se discuta que se termine de la entrega de los terrenos las viviendas, públicos. eso te iba a decir, las viviendas que están... Bueno, para que eso suceda hace falta una bancada más grande del Frente de Izquierda Unidad, hace falta que las voces que muchas veces terminan gritando afuera, rodeado de vallas, porque aparte ni siquiera se deja ingresar a la población a plantear los debates y las cosas a la legislatura, bueno, que tengan una voz también ahí adentro, creo que es central para poder enfrentar este cogobierno que se viene para el próximo periodo. ¿Sabés que hay un artículo en la Constitución de la ciudad donde se le permite al pueblo poder ingresar a la legislatura y hacer una pregunta sobre determinado proyecto de ley? ¿Nunca se reglamentó? ¿Nunca se reglamentó? Mira, ¿Está en la Constitución de la ciudad? No solo que no se reglamenta eso, o sea, en el último periodo, post pandemia, podemos decir, y que fue toda ya a esta altura excusa completa, se terminaron cerrando las comisiones, en las comisiones participaban los distintos interesados. Bueno, hoy no existe ese trabajo.
Entonces vemos ahí después cómo se rasgan las vestiduras hablando de las comunas, la descentralización, la participación vecinal, que es una mentira. O sea, otro día si quieren charlamos de las comunas y el desastre que han hecho con esa ley que tenía un espíritu maravilloso en términos de que sean las vecinas, los vecinos de los distintos barrios. Y que solo pueden podar los árboles. Claro, la apertura. Y con un porcentaje irrisorio de presupuesto. Entonces la decisión termina siendo del poder concentrado en esa legislatura, que a mí, como me gusta decirle, más que escribanía, es la inmobiliaria de Larreta. ¿Dónde te encuentran para votar al Frente de Izquierda? Contale un poco a la gente ahora en las elecciones. Bueno, vamos de nuevo a un cuarto oscuro complejo en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Va a ser más fácil en términos de que van a estar las dos boletas papel, la boleta nacional, en este caso con Miriam Bregman como candidata a presidenta, y la boleta de diputados nacionales y Parla Sur. Y para jefe de gobierno, legisladores y comuneros, Vanina Biasi, yo y el comunero, la comunera de a quien nos toque votar, el Frente de Izquierda Unidad. Somos la única lista de izquierda encabezada por mujeres en los principales cargos. Así que bueno, llamar a este 22, acompañar el voto para que se fortalezca justamente esta oposición, que no es solamente adentro de los recintos, sino que también es la que acompaña cada una de las peleas en la calle todos los días. Celeste, gracias por venir a Radio Sónica. No, siempre es un placer. Celeste Fierro es candidata a legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por el MST, el Frente de Izquierda Unidad, y siempre es un placer. Acá nos has traído artículos para leer. Un montón. Así que lo vamos a leer. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Bueno, chicos.